Buenas noches, aquí estamos, otro martes. Damos gracias a Dios por la tecnología, por el Zoom. Mandamos un saludo a las personas que están en la reunión y como siempre un abrazo a las personas que están viendo esto en el video. Bueno, en esta ocasión vamos a ir a una historia en Génesis. Y el título de la enseñanza es ¿Cómo se llamaba el siervo de Abraham? Y le voy a decir de un solo de que la Biblia no menciona su nombre y es precisamente de ese anonimato, ¿ok? que vamos a sacar las lecciones de hoy y las ideas. ¿Ok? Eh, Abraham, por supuesto, es eh, un hombre llamado por Dios y el libro de Génesis habla mucho de él. Eh, Algo que tenemos que tener bastante claro y como siempre, esto es un comentario como de ánimo a la lectura, ¿verdad? Entonces, algo que tenemos que tener bien claro eh, es la vida de Abraham, quién era su hijo y quién era el, eh, el nieto, ¿ok? Entonces es Abraham, Isaac, Jacob. Entonces, si no han leído mucho sobre ellos o las historias sobre ellos en Génesis, vale la pena ir a hacerlo. ¿Ok? Y quiero dar un poquito más de comentarios sobre esto que estoy mencionando. Cuando hablamos de la Biblia, hablamos de un montonazo de información. Y aquí hemos tratado de seguir el contexto de lo que se presenta en la Biblia. Y a pesar de que es un montonazo de información, está absolutamente relacionado el antiguo con el nuevo, el antiguo con el mismo antiguo y el nuevo con el mismo nuevo. Entonces hay un montón de cosas, pero que se van relacionando. Y no podemos decir que hay algo más importante en la Biblia, aunque si lo dijéramos, definitivamente dijéramos Jesús, ¿verdad? Sin embargo, cuando tenemos una historia que estamos viendo, por ejemplo, una serie de Netflix, una serie de, no sé, HBO o lo que sea, o para los que todavía ven cable o vemos cable, eh, siempre hay unos eventos que no se logran entender si no hemos visto los primeros episodios. Entonces, algo así pasa con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Ok? Cuando estamos leyendo el Antiguo Testamento, ¿ok? Y de repente Jesús menciona a Abraham, Pablo menciona a Abraham, ¿verdad? Se menciona a Jacob, eh, etcétera, etcétera. Entonces se vuelven muy importantes esos primeros capítulos. Así que bueno, estamos, estoy solo dando esos comentarios como ánimo a leer la Biblia, como siempre. Muy bien, eh, vamos entonces a Génesis capítulo 24. Génesis capítulo 24. Y vamos a leer un poquito aquí. Como es una historia, vamos a leer un par de versículos. Génesis 24:1. Estoy leyendo en la Reina Valera. Dice así. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años. Y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo. Aquí aparece el protagonista de hoy. Un criado suyo. ¿Ok? No dice su nombre, pero sí dice que era el más viejo de su casa y que era el que gobernaba todo lo que tenía. ¿Ok? Y entonces aquí las lecciones las vamos a sacar de este criado.
en esta noche. Lo primero que vemos es que este criado era muy confiable. Y de un solo quiero expresarles que nosotros como siervos del Señor tenemos que ser confiables. ¿Qué cosas el Señor puede confiar en nosotros? ¿Qué cosas, qué características tenemos nosotros que el Señor puede ver y puede decir a este siervo, a esta sierva, voy a darle tal cosa, tal responsabilidad, porque es confiable? Entonces, lo primero es que este siervo era confiable. Muy bien, vamos a parar la lectura y le voy a contar. Entonces resulta que Abraham quería encontrar una esposa para Isaac y no quería una esposa que no fuera de su misma familia. Entonces manda al criado a que se la, a que se la encuentre. Y el criado se asusta un poco porque él respeta mucho a Abraham y respeta mucho todo lo que él ha vivido con Dios. Y se asusta y le dice, pero Abraham, ¿y qué pasa si no le encuentro? Y Abraham le dice, tranquilo, si lo encontrás, muy bien, si no lo encontrás, también, no te va a caer ningún castigo ni nada. Bueno, se va motivado el criado y llega a un pozo, ¿ok? Y en ese pozo el criado tiene una conversación con Dios. Entonces aquí sí vamos a leer, ¿ok? Versículo 12. Versículo 11, leamos el 11 antes. Entonces estamos en Génesis 24. Génesis 24, versículo 11. Dice, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. ¿Ok? Entonces estaba en un pozo y da unos detalles ahí. Versículo 12. Y dijo, oh Jehová. Ok, esta palabra Jehová es importantísima. La palabra Jehová que se usa en la Reina Valera se refiere a un Dios que tiene una relación personal con el humano. Esto es fascinante porque después, ahí mismo en el versículo 12 dice, oh Jehová, Dios de mi Señor Abraham. Entonces esto es fascinante porque el creado le está hablando al Señor o al Dios de su Señor, pero al mismo tiempo él ha llegado a conocer a ese Dios y le dice, Señor. La palabra Jehová significa literalmente, no, perdón, no significa Señor, sino que es una palabra que se refiere a Dios como Señor. La palabra es Adonai, ¿verdad? Eh, y esta palabra es muy peculiar y cuando la vean, sería ideal si pudieran pensar en esa relación personal, en esa relación de intimidad, ¿ok? Con Dios. No cualquiera la tiene. De hecho, en capítulos anteriores, nos topamos con un rey que se llama Abimelech y él habla con Dios, pero no le dice Jehová, sino que le dice Dios. Bueno, tú que eres el Dios de ellos, ¿ok? Pero Jehová es el Dios, es mi Dios. Y el siervo tenía esa ya conexión con Dios, ¿ok? Entonces, lo segundo que vemos es que el siervo, a pesar de que él era un criado de Abraham, había llegado a tener una relación personal con Dios y le podía decir, Jehová, te quiero pedir algo. Tú que eres el Dios de mi siervo. Vamos a ver qué le pide. Dice, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy un buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. Sigamos en el versículo 13. He aquí, yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. 14, versículo 14. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe.
y también daré de beber a tus camellos. Que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Bueno, repasemos esa conversación con Dios. Viene el siervo de Abraham y le dice, Señor, estoy aquí en un pozo. Yo vengo a buscar a una mujer para Isaac. Yo te pido que esa mujer sea la que yo le pida de beber agua. Y ella no solo me debe de beber a mí, sino que le debe de beber a mis camellos. Ahora, no nos enfoquemos en los camellos y el agua y nada de eso, pero vamos a enfocarnos en el hecho de que el siervo se atreve a pedirle a Dios algo súper específico. A veces, como siervos de Dios, decimos cosas bien ambiguas. Señor, úsame. Señor, aquí estoy para servirte. Señor, e incluso decimos cosas extravagantes como, haría lo que sea por ti. Pero este siervo la tiene bien clara porque tiene una misión. ¿Ok? La misión es encontrar a la esposa de Isaac. Y entonces se atreve a hablar con Dios, casi que de tú a tú, y le dice, mira, Señor, dame esto específico. Y yo así voy a saber. ¿Ok? Eso parece atrevido y en realidad a veces puede ser un poco atrevido que le digamos al Señor cosas así. De hecho, en esta enseñanza yo no voy a sugerir que lo hagamos. Es decir, no voy a sugerir que andemos día a día diciéndole al Señor, vaya Señor, si se pone en rojo el semáforo en 3 segundos, voy a hacer esto. Si me hablan de tal lugar, voy a hacer esto. Porque pienso que eso puede ser peligroso. Lo que sí vamos a animar a hacer en esta enseñanza es ser atrevidos en el sentido de avanzar en los planes que Dios nos ha dado y decirle a Dios, aquí estoy, voy a hacer esto, ¿verdad? Confirmame lo que tengo que hacer. Y uno entonces así se tiene una forma de ver la vida de servicio. Ahora, aquí en esta enseñanza yo estoy dando por sentado y no voy a explorar esto mucho, pero estoy dando por sentado que los que escuchan esta enseñanza tienen algún tipo de llamado al servicio del Señor. Ahora, esto es real para, en realidad, todo cristiano. Lo que pasa es que, lastimosamente, por cómo estamos acostumbrados al culto o a la misa, pensamos que hay dos tipos de cristianos, los que usan el púlpito y los que usan las bancas. Pero eso, por más cómodo o por más conveniente que sea para la enseñanza, para la música, etcétera, etcétera, para el orden, y está bien, ¿verdad? Pero por más conveniente que sea, no es una separación de servicio bíblico. Es decir, no hay algunos cristianos que están destinados al servicio a Dios y otros cristianos que no están destinados al servicio a Dios. No es así. Todo cristiano está destinado a servir a Cristo. Claro, unos en el púlpito, otros en otros ambientes, ¿verdad? Pero este siervo, ¿verdad? Tenía muy claro su misión. En otras ocasiones hemos explorado esto y una vez más tocamos el tema. Hay una misión, hay un llamado que Dios tiene para nosotros y le debemos pedir al Espíritu Santo que nos diga qué es, qué debemos hacer. ¿Ok? eh, esta iniciativa de una opción más, estuvimos seguros con Fran que la teníamos que hacer. Eh, no, no es una cosa de porque todos lo hacen, lo hacemos, o porque se puede hacer, lo hacemos, sino que así como el siervo de Abraham, intentamos discernir la voluntad de Dios y decir, esto estamos seguros que hay que hacer. Ahora, ¿cómo se llamaba el siervo de Abraham? Pues no tiene nombre en el texto.
Y esto es una gran enseñanza, es una gran enseñanza. A pesar de que en la Biblia hay muchísimos nombres, también en la Biblia hay, bueno, de hecho la mayoría no tienen nombre. Si se ponen a pensar, en el Éxodo eh, uno piensa en Moisés, ¿verdad? Aarón, Moisés, etcétera. Pero habían millones de personas ahí. Y dice que habían ancianos de Israel. Y después dice que Jetro, el suegro de Moisés, le dijo que pusiera líderes para pastorear, para liderar. Y esos no tienen nombre. Y hacían, sí, el servicio de Dios. Entonces, en la Biblia, aunque hay gente con el nombre específico, ¿verdad? Moisés, Aarón, Pablo, eh, etcétera, etcétera, hay un montonazo otros que fueron muy importantes y no tienen nombre. Entonces, en este caso nos encontramos con un protagonista sin nombre. Y esto habla del anonimato. ¿Ok? ¿Y saben qué? El servicio a Cristo debe ser en anonimato. Debemos buscar la forma posible de servir a Dios en el anonimato. ¿Ok? Demasiadas veces y demasiado vemos ese, a esas ansias por nombre. ¿Ok? Esas ansias de no solo tener un nombre, sino tener un título, pastor, apóstol, líder, coach, etcétera, etcétera. Eso lo tenemos que evitar a toda costa, porque saben qué es el premio de eso, de que ahorita estamos hablando del siervo de Abraham. Entonces, ¿cuál es el nombre que resalta? Abraham. Entonces, pero es el siervo de Abraham. Entonces, imagínense qué privilegio que nosotros, nuestra vida sea, ay, es que es el servicio a Cristo. ¿Y quién es? No, no estoy seguro, pero el punto es Cristo. Eso es el premio mayor. Ese es el premio que recibimos cuando intentamos y lo damos todo por servir en el anonimato. ¿Ok? Esto, por supuesto, tiene muchas formas de ser, ¿verdad? No es, tampoco es como que no le vas a decir tu nombre a nadie. ¿Cómo te llamas? Siervo de Cristo. Y vas a andar así presentándote, ¿verdad? Pero estamos hablando de dinámicas, oportunidades, ¿ok? Tentaciones que vienen a nuestra vida donde se resalta lo que yo hice, lo que yo soy, quién sos. Ah, yo soy tal persona y es mi nombre lo importante. No, 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 somos el siervo de Abraham, somos los siervos de Cristo. Y ese anonimato es importante. Y entre más buscamos servir en anonimato, más gloria a Dios damos. Parece sencillo, pero lastimosamente, en el mundo religioso pasa lo opuesto. ¿Okay? ¿Quién va a estar en la conferencia? Ah, los tales nombres grandes. ¿Okay? ¿A quién conoces tú? Ah, no, es que yo he leído el libro de tal persona. No, no, a mí me gusta leer y me gusta leer en lugares, en cafeterías o donde sea que yo tenga la oportunidad, me gusta leer. Y yo he visto algo en mi propia carne y lo he visto en general, que uno se siente más inteligente si está leyendo el libro de alguien. Por ejemplo, no sé, ¿verdad? Un nombre conocido como John MacArthur. Entonces estoy leyendo el libro de John MacArthur y lo saco en la cafetería y wow, está leyendo el libro. Pero si uno saca la Biblia, ahí uno ya no se siente tan intelectual, porque solo estás leyendo la Biblia. Entonces, por ahí va la cosa. Es un engaño querer apegarnos a nombres de humanos. No, nos debemos apegar y querer exaltar, ¿verdad? Y resaltar el nombre de Dios, el nombre de Cristo. ¿Ok? Otra cosa lastimosa que observo es que se dice que
se hace la gloria para Dios. Y es otra advertencia, porque demasiado se escucha, no, la gloria para Dios, la gloria para Cristo, los aplausos para Cristo. Sí, pero no es cuestión de decirlo, es cuestión de hacer como el siervo de Abraham, hablar con Jehová, pedirle a él y actuar como se debe actuar. ¿Ok? No es una gran revelación o una gran fórmula, pero es una antifórmula al protagonismo que se ve hoy en día, ¿ok? A protagonismo que se debe tener o que la gente quiere tener, las vistas, los likes, etcétera, etcétera. Pero que Dios nos ayude a ser como este siervo que tenía una misión. Entonces hemos dicho de que el Señor nos puede mostrar nuestra misión, nuestro llamado, y hay que preguntarle. Entonces este siervo tenía una misión, sabía quién era eh, su maestro, ¿verdad? Abraham en este caso. Ya sabía quién le servía y se atrevió a decirle a Dios, Señor Jehová, ¿ok? Yo que te conozco a ti, por favor, si esto sucede, entonces voy a hacer lo siguiente. Entonces buscar con atrevimiento la voluntad de Dios en el servicio. Una pregunta bien sencilla que le podemos hacer al Señor. ¿En, en qué lugar te puedo servir? Una pregunta bien sencilla. Y a veces la respuesta es instantánea, porque ya estamos en un lugar, ¿verdad? Bueno, ¿a dónde trabajas? ¿A dónde estudias? ¿Con quién hablas? ¿Cómo te comportas ahí? ¿Cómo decides las cosas? ¿A conveniencia de quién? ¿A conveniencia de mi nombre personal o a conveniencia del nombre del Señor? ¿Verdad? Entonces, a veces las reflexiones son bastante sencillas, pero tienen implicaciones fuertes. Entonces, una vez más, no hay cristiano que no tenga llamado. No hay cristiano que no tenga dones del Espíritu Santo. No hay cristiano que sea cristiano de banca y otro cristiano de púlpito. No es así. Todos los cristianos estamos llamados al servicio al Señor y que el Señor nos ayude a saber a dónde servir. Muy bien, vamos ahora. Padre, gracias por este hombre que no conocemos su nombre, pero es el siervo de Abraham. Y él nos muestra, Señor, que en el anonimato se puede servir, Señor, una misión que la das tú. Entonces, juntos en esta oración te decimos, Señor, ¿a dónde te puedo servir? ¿En qué te puedo servir? ¿Cómo puedo hacerle yo para servirte dentro de mis circunstancias? Te damos gracias porque te podemos decir con confianza, Jehová. Te podemos decir con confianza, Señor. Y es solamente por medio de tu Hijo, Señor. Tu Hijo Jesús, que vino a buscarnos, que vino a rescatarnos, que dio su vida por nosotros, que está con nosotros, que es el Rey de Reyes y es el Señor de todos los reyes de la tierra. Y a ti te servimos, Señor, y en esta noche queremos tu dirección para saber a dónde servirte y cómo servirte. Ayúdanos, Señor, a buscar el anonimato. Ayúdanos a evitar el protagonismo. Ayúdanos a no caer en la tentación del ego, en la tentación del superlíder, del supernombre. Ayúdate, iglesia, Señor, a arrepentirse de ese pecado del liderazgo que quita tu nombre del camino y pone el nombre de hombres y de mujeres que quieren arrebatar, Señor, esos lugares de protagonismo y de liderazgo que solo te pertenecen a ti y a tu Hijo. Oramos esto, Señor, en el nombre de Jesús.